Quiero hablarte en esta mañana sobre el diotrefismo. Quiero hablarte sobre la importancia de nosotros conocer esta doctrina que es satánica desde todos los puntos de vista. Nosotros como iglesia, como maestros de la palabra del Señor, estamos para hablar la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos libertará de la mentira. Y no solamente nos libertará de la mentira, sino que también nos hace libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Mire que desde el momento en que nosotros como seres humanos cambiamos el orden de Dios, inmediatamente nos empieza a ir mal desde todos los puntos de vista. Cuando el hombre no hace las cosas a la manera de Dios, sino a la manera del hombre, inmediatamente obtiene resultados nefastos, resultados oscuros y tenebrosos. Precisamente como el que logró John Warren el 18 de noviembre del año 1978, cuando asesinó más de 918 personas. Se dice que fueron más de 1000. Pero esto es importante ver que el principio de Dios ha sido cambiado. Casi todo este siglo, del año de 1900 al año 2000, cuando empezaron a aparecer las primeras iglesias, empezamos a cambiar el orden de Dios con respecto al texto Hebreos 13:17. Vamos a mirar la segunda parte cuando la palabra del Señor dice: sujetaos a vuestros pastores. Entonces, la palabra de Dios, mientras que está explicándole a los hijos de Dios la importancia de escuchar los programas, la importancia de escuchar los diseños de Dios, la importancia de nosotros observar que somos llamados para construir el reino a través de un pastor o un grupo de pastores, voluntariamente, sin que nada ni nadie nos obligue. Nos damos cuenta que este principio fue cambiado por los pastores. Esto estoy hablando desde el año 1900 para acá. Nos damos cuenta cómo los pastores empezaron a sujetar a la gente. Mientras que la Biblia dice sujetar a vuestros pastores, los pastores empezaron a sujetar a la gente. Y este hecho de cambiar el orden, de invertir el sentido establecido por la palabra, ha producido mucho daño. Mucha gente se ha ido al mundo, mucha gente hoy en día no está en los caminos del Señor porque se han sentido frustrados, atacados, utilizados. Porque, pastor, usted que es pastor sabe que este principio invertido lo que nos lleva es a manejar, controlar, hacernos dueño, apoderarnos de la voluntad de las personas. Dice porque la palabra de Dios dice sujetaos a vuestros pastores, pero no dice que el pastor tiene que hacer lo que durante estos 100 años hemos venido haciendo, tomando la voluntad de las personas y obligándolos a hacer lo que nosotros como personas hemos querido, hasta el punto incluso de utilizarlos para enriquecernos. Cuando la palabra del Señor nos habla entonces del diotrefismo, tercera carta de Juan, Juan se expresa de la siguiente forma: te he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, una persona que malentendió, así como usted, pastor, también ha malentendido, así como usted fue mal enseñado. Usted fue enseñado que usted debe de controlar, que usted tiene que ponerle corto a la gente, que usted tiene que prohibirle, que usted es el dueño de las almas, que usted es el dueño de las personas, así como el dueño también del templo y de los bienes que la iglesia con su fuerza adquiere, no para usted como pastor, sino para el reino de los cielos. Pero cuando un principio se invierte,
obteníamos resultados nefastos, como ya lo acabo de expresar. Diótrefe era un hombre que sencillamente se creía el dueño de la congregación. Y dice el apóstol San Juan que él le decía: la persona que me reciba al apóstol Juan lo expulso, lo echo, lo corto, aquí no tiene más participación. Y posiblemente pasaba cartas a los demás declarándolos rebeldes, porque él se creía el dueño de la congregación. Pastor, usted también se ha creído muchas veces el dueño de la gente. Usted también se ha creído el dueño de las personas. Yo tengo 40 años de estar ministrando al Señor y tengo hijos espirituales que actualmente controlan, gobiernan, se han adueñado de la voluntad de los líderes. Hay líderes que tienen que carretear personas, hasta 100 personas, de muy lejos, donde están haciendo las escuelas dominicales, para la iglesia central, porque usted como pastor no le permite que ellos sean independientes como iglesia, que ellos trabajen como iglesia, porque sencillamente tienen ellos que satisfacer los deseos, el ego de usted ver una congregación grande. Hay líderes que son ministros llamados por Dios y usted como pastor no le ha permitido desarrollar sus ministerios porque tienen que estar bajo su autonomía. Porque usted, sin darse cuenta, estamos en el espíritu de Diótrefe, que fue el mismo espíritu de John Warren. Tremendo esto en los Estados Unidos, el pastor de la iglesia El Templo, donde más de 917 personas murieron. Exactamente el mismo espíritu que tenga usted. Y es así entonces como hay líderes que ya es para que estén pastoreando y ellos no pastorean porque usted no les permite. Y es más, empieza a cuadrar mensajes y a enviar mensajes contra la rebeldía, contra la insujeción, contra las personas que no obedecen. Pero es que usted no ha comprendido que usted ha invertido. Nosotros los pastores hemos invertido el orden de la palabra de Dios y cada vez que el hombre hace esa inversión, no cree usted que Dios no se lo va a cobrar. Usted le va a responder a Dios por ese mal tan grande que ha hecho, por detener el ministerio de las personas. Y la única manera en que las personas puedan levantar una obra es sencillamente permitiendo que usted los ponga en disciplina o que usted los corte de la iglesia, los declare rebeldes y más de una vez los ha maldecido. Porque esta es otra de las costumbres del diotrefismo. Maldecir a aquella persona que por una u otra razón entonces no camina con nosotros. Eso es una aberración desde todos los puntos de vista, porque va en contra de los principios celestiales y divinos. Dios no hace eso, Dios no actúa así. Así no funciona el Espíritu de Dios. No podemos seguir tomando el púlpito entonces para declarar rebelde, declarar hereje, declarar hijo del diablo, porque alguien no se quiera someter. Yo no tengo por qué someterme a usted. La oveja, mi pastor, no tiene por qué someterse a usted. La Biblia no dice que las personas tienen que someterse bajo un espíritu impositivo. No, la oveja se sujeta voluntariamente en el Señor para realizar los programas del reino. Pero la oveja tiene todo el derecho en su libre albedrío de decidir. Si una oveja tiene 50 personas y dice, bueno, no vamos a continuar más los domingos, no vamos a ir más, vamos a hacerlos acá. Tiene todo el derecho porque usted no fue el que murió por ellos en la cruz del Calvario. Usted no fue el que derramó su sangre, mi pastor, ni yo tampoco. ¿Por qué nos tenemos que apoderar de la gente como si fuéramos dueños? Mire, y este es un caso que está sucediendo y ha sucedido. Y en la ciudad de Cartagena, cualquier cantidad de líderes y de ministros están detenidos desde hace muchos años por los hombres, por el hombre. Porque el hombre le dice, no señor, usted tiene que aprender a caminar en sujeción. En la ciudad de Bogotá hace algunos años me contaron el caso de un hombre que iba a comprar un carro y le regalaron un carro prácticamente. Un carro hermosísimo, una familia que se iba para Estados Unidos y entonces le dijeron, hermano, solamente mira, paga el impuesto y te vas y compras el carro, nosotros nos vamos. Ya nosotros tenemos otros carros nuevos allá. Ese carro no lo necesitamos. Entonces él dijo, no, yo no puedo recibir ese carro si no hablo con el pastor. Y el pastor fue y vio el carro y le dijo, no, tú no puedes comprar ese carro porque los repuestos de ese carro son demasiado caros, son muy caros. Eso no te sirve. Total que el hombre no compró el carro. Aunque la mujer le dijo,
Tú no tienes por qué permitir que el pastor se inmiscuya en los asuntos internos de la familia. Nosotros tenemos una vida privada que es distinta a la del pastor. Él no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos internos, a menos que nosotros se lo permitamos, a menos que nosotros se lo pidamos, a menos que nosotros vayamos a solicitar una consejería. De lo contrario, no. Él no murió por nosotros en la cruz, Él no es el dueño de nosotros. Nosotros no le pertenecemos a Él, nosotros le pertenecemos a Cristo. Él, la trató a ella de rebelde, de una persona que no se sometía, una persona que no se sujetaba. Total, que no compró el carro, perdieron una oportunidad. Al cabo de unos meses, el pastor andaba con el carro. Esto es manejar, esto es controlar, esto es abusar del ministerio. ¿Cómo es posible que una persona tenga que pedirle permiso a usted? ¿Por qué? Que tenga que pedirle permiso a mí. ¿Por qué? Si yo no soy el dueño, yo no puedo manejar, yo soy el que guío, yo no soy el que oriento, el que dirijo la vida de las personas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con usted, mi pastor? Y con nosotros, la mayoría de los pastores. Es una cosa tan terrible de ver cómo le imponemos. Gracias al Señor que yo me salgo de ese grupo porque Dios me ministró y yo no lo hago. Pero la mayoría del pastor hoy en día le impone, inclusive le dice a las personas qué debe estudiar y qué no debe estudiar. Si alguien desea realizar una labor, el pastor le dice si la puede hacer o si no lo puede hacer. No puede ser que una persona se vaya a casar y el pastor le diga, yo le prohíbo que usted lo haga. El pastor no está para prohibir. El pastor no está para prohibir, el pastor no es dueño, no puede inmiscuirse en los asuntos internos. El pastor está para orientar, para aconsejar, para ayudar, para hacer ver los peligros. Pero cada persona es responsable de las decisiones que tome. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos creyendo en pastores, nosotros no estamos creyendo en pastoras, nosotros no estamos creyendo en hombres. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que cree es en el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque los contrarios los estamos haciendo es esclavos de nosotros. Usted ha hecho a la gente y está haciendo a la gente esclava de usted. Cuando usted dice, el que no venga lo pongo en disciplina, el que se corta el cabello no me dirige, la que no se ponga falda, la saco del ministerio. Usted no puede inmiscuirse en los asuntos internos de las personas. Diótrefe, precisamente aquí en la tercera carta de Juan, estoy observando que Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Una de las razones por la cual también nosotros como pastores hemos cambiado el curso de la palabra es porque nos gusta tener el primer lugar, igual que Diótrefes. Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. ¿Qué quiere decir querer tener el primer lugar? Tener el reconocimiento, ser la figura principal, ser el protagonista de la película. Mire eso. El protagonista, en otras palabras, que si yo no doy la palabra, nadie puede moverse, al estilo Dios. Usted se ha creído un Dios, mi pastor, cuando usted piensa que solamente las personas pueden moverse es cuando usted suelte la palabra y cuando usted diga sí con el dedo. Usted no es Dios. Usted no es Dios. Usted ha esclavizado a las personas con un espíritu diabólico, satánico. Los demonios están utilizados, pastor, para engañar a la gente. Y nosotros no podemos. Y acuérdate que le vas a pedir, tú le vas a rendir cuenta a Dios. Porque hay muchas personas que no le están sirviendo a Dios y que hoy están en el mundo porque tú las has echado al mundo. Porque tú le has servido de tropiezo. Yo quiero recordarte lo que la palabra del Señor dice en el libro de Marcos, cuando dice que cualquiera que le haga servir de tropiezo a uno de estos pequeñitos, dice que será lanzado al infierno. Entonces, no puede ser que tus líderes nunca reciban 5 centavos de diezmos, inclusive millonarios que tú has recibido. Y tus líderes están trabajando, y tus líderes están luchando, y tus líderes están... Y llega el mes de diciembre y tú recibes 4, 5, 10, hasta 15 millones de pesos y tú no eres capaz de colaborarles. Tuve el caso de alguien que levantó una iglesia grande, en el barrio 20 de julio de Cartagena. Él levantó esa obra. Y resulta que por la política del diotrefismo pusieron a otra persona.
Y esta otra persona empezó a engrandecerse y empezó a recibir grandes sumas de dinero, porque estoy hablando de una iglesia grande. Y este hombre que fundó la obra quedó como copastor, con los zapatos rotos, tenía que trabajar de soldador, lo echaron de la casa, no tenía con qué pagar el arriendo, y lo que habían para él eran miserias. Miserias. Y entonces alguien le dijo: hermano, pero levante otra obra. Si usted es un hijo de Dios, levante otra obra. Y levantó otra obra. Y un día cualquiera que el pastor principal, el diótrafe principal, llegó, dijo: ¿qué está pasando aquí? Están festejando el cumpleaños al pastor de ese otro grupo que ya estaba. Ya habían como 30 personas. Ya habían como 30 personas y le estaban festejando el cumpleaños. En eso llegó el pastor principal y le dijo: ¿Qué está pasando aquí? No, que le estamos festejando el cumpleaños al pastor. ¿Cuál pastor? Si el único pastor soy yo. Exactamente el principio de Diótrafe. Diótrafe decía que no podía haber nadie más, sino que él era el único. Que él era el único. Y entonces, ¿qué sucede? Recogió todas las sillas, canceló esa obra y se la llevó para la iglesia central. Y así tiene una cantidad de pastores que tienen ministerios y están allí detenidos por el demonio a través de este hombre llamado pastor, que camina bajo el espíritu de Diótrafe. Pastor, no le hagamos más daño a la gente. Soltemos a las personas. Vayamos a la palabra. La Biblia dice que las personas se sujetarán a nosotros en la medida en que nosotros vamos enseñándoles la palabra, los vamos orientando, los vamos ayudando. Como dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron a Dios y luego a nosotros por amor de su nombre. Era una iglesia que el apóstol dijo: no, ustedes no me van a recoger la ofrenda, ustedes son muy pobrecitos, gente que dormía en el suelo, gente que no tenía con qué comer. Pablo decía: ¿cómo no voy a recoger una ofrenda a ellos? Mas sin embargo ellos, dice la palabra, que hicieron el esfuerzo porque primeramente se habían dado a Dios. Esta es la razón y este es en sí lo que nosotros tenemos que hacer: llevar a la gente para que conozca a Dios, ayudar a las personas para que reciban el amor de Dios, llevar a las personas para que entreguen su vida a Dios. Cuando las personas se dan a Dios, se van a dar a usted sin necesidad de imposición. Cuando las personas conozcan a Dios, se van a dar a mi vida sin necesidad de que yo esté imponiéndole ni me esté declarando dueño absoluto de la voluntad de ellos. Desde el momento en que una persona dice: yo tengo que pedirle permiso al pastor, es porque esa persona ya está esclava de usted como pastor. Cuando una persona tiene que pedirle permiso a la pastora es porque es esclava de usted como pastora. Y usted no está haciendo la obra de Dios. Acuérdate que había una iglesia en Apocalipsis capítulo 3 que era inmensamente grande. Era una iglesia que era, entre comillas, próspera. Dice la palabra del Señor que ellos eran ricos. Allá habían alfombras, allá habían lujo de toda clase. Cualquier persona, cualquier San Antorrosano, no sé cómo decir la gente de Santa Rosa, o cualquier cartagenero, cualquier samario, o usted, donde usted está, hubiera dicho: Dios mío, aquí sí hay bendición. Porque nosotros nos dejamos llevar por la opulencia, por los ojos. Cualquier persona que entra a tu iglesia dice: bendita sea la gloria de Dios. Pero no es garantía de que Dios esté contigo, ni que Dios esté en la iglesia porque haya 1000 personas y tengas una emisora muy linda, muy próspera. Eso no es garantía. O tengas un canal de televisión. Eso no es garantía de que tú vas para el cielo o que eres un siervo de Dios. Nosotros, a quien el Señor le ha abierto los ojos, entendemos que esa no es garantía, porque esta iglesia, dice la palabra de Dios, que ellos dicen: yo soy rico y me he enriquecido. Y no tengo necesidad de nada. Ellos lo tenían todo. Yo quiero explicarte entonces, amado de Dios, de que es importante que te arrepientas, que vuelvas a Dios, pastor. Pastor, usted tiene que arrepentirse. Porque posiblemente vas caminando al infierno y tú estás pensando que estás sirviéndole a Dios. Y esta iglesia, el Señor le dice, Apocalipsis capítulo 3, tú conoces el texto. Estoy hablando entre gente que conoce la Escritura. Y el Señor le dice: tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mira cómo le dice el Señor, y no sabes que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas. Tremendo esto. Entonces, a mí no me sorprenden las
los templos majestuosos, ni me sorprenden las multitudes, porque yo sé que detrás de muchos templos y detrás de muchas multitudes hay un infierno esperando al pastor y a mucha gente. Por eso tenemos que volvernos al Señor. Cada día me estoy volviendo a Dios, porque tenemos que reprender el espíritu de Diótrefe, que fue el mismo espíritu de John Warren, pastor de la iglesia del Templo en los Estados Unidos. Y el mismo espíritu de muchas misiones que ellos controlan a los líderes. Y los líderes tienen que estudiar dentro de sus institutos bíblicos los 4 y los 5 años, y no les reconocen ningún otro estudio que tengan de otras escuelas o de otras universidades. ¿Por qué? Porque ellos son diotrefistas, son esclavistas, son personas que no están caminando en la libertad del espíritu, sino en la esclavitud de la religión. Por eso, hoy, usted que está escuchando el mensaje, usted tiene que soltar ese demonio de estarle pidiendo permiso a su pastor. Suelta ese demonio de estarle pidiendo permiso a tu pastora. Suelta ese espíritu malo, porque tú crees que le estás sirviendo a Dios, estás sirviéndole al diablo. Tú crees que te está sujetando a Dios, te está sujetando a un espíritu de esclavitud mental. El mismo espíritu que dañó a más de 917 personas allá en los Estados Unidos y las llevó al suicidio y las mató. Sencillamente porque ellos pensaban que estaban siguiendo a Dios, y resulta que no estaban siguiendo a Dios, estaban siguiendo era a Satanás. Por eso, amados, tenemos el tiempo de que usted tiene que meditar, tiene que reflexionar, tiene que detenerse. Usted no está apoyando la obra de Dios, está apoyando la obra del diablo, porque cuando se invierte el orden de Dios, los resultados son nefastos. Te habló tu hermano Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima. Estamos dispuestos a servirte, y acuérdate que queremos orar por ti, y acuérdate que es el tiempo cuando tenemos que volvernos a Dios.